Guinea Ecuatorial, enero de 2026. Hoy vamos a analizar la tasa de inflación nacional, los factores que la están impulsando, las sorprendentes diferencias entre sus principales ciudades y, sobre todo, qué nos dicen estas cifras sobre la economía del país. El dato principal, la cifra con la que arrancamos, es que la inflación se sitúa en un 2,4%. Y ese 2,4%, a ver, es una cifra que de entrada podría invitar a la calma. No parece que encienda ninguna alarma roja. No, desde luego. Pero es un promedio. Y como todos los promedios, puede ser increíblemente engañoso. Es casi como decir que la temperatura media entre un congelador y un horno es, pues, agradablemente templada. Me gusta esa analogía. En cuanto abres la puerta y miras dentro, descubres realidades que son extremas. O sea que ese 2,4% esconde mucho más de lo que muestra. Es una especie de espejismo de estabilidad. Exacto. La palabra clave es esconde. Porque si lo comparamos, vemos que es una cifra un poquito superior al 2,3 del mes anterior, pero es una mejora considerable respecto al 3,4 que teníamos hace justo un año. Ah, bien. Así que la tendencia a la baja es positiva. Y hay otro dato importante para la foto general. Está por debajo del umbral del 3% que fija la CEMAC. Perdona que te interrumpa, pero no todo el mundo tiene por qué saber qué es la CEMAC. ¿Podrías explicarlo brevemente? Ah, claro, por supuesto. Pues mira, pensemos en la CEMAC, la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, como el club económico de la región. Vale. Es una especie de mini Unión Europea para esta zona de África, que establece objetivos y reglas comunes. Mantener la inflación por debajo de su umbral del 3% es básicamente como sacar una buena nota. ¿Entendido? Una señal de disciplina macroeconómica. Es el visto bueno de los vecinos, por así decirlo. Pero antes mencionabas que el dato general esconde mucho. Hay otro concepto en los informes que ayuda a mirar debajo de la alfombra, la inflación subyacente. ¿Qué nos dice en este caso? Nos dice algo muy interesante. La inflación subyacente se mantuvo en un 3,0%. Por encima de la general. Exacto. Y para recordar, la subyacente es la que quita de la ecuación los precios más volátiles, como la energía o los alimentos frescos. Es el pulso real de la economía. Claro, que esté en un 3% nos sugiere que aunque la cifra titular sea un 2,4, la presión de fondo, la tendencia más estructural, es algo más fuerte. Más persistente. Ahí ya tenemos una primera pista de que la calma es solo aparente. Vale, entiendo el panorama. El titular es bueno, cumple con la región, pero por debajo hay una corriente más fuerte. Pero, a ver, ese 2,4% tiene que venir de alguna parte. Si tuviéramos que abrir la cesta de la compra, ¿dónde se notaría más la subida? Pues los datos señalan 5 grupos principales. Por un lado están los alimentos y bebidas no alcohólicas, que suben de forma moderada, un 1,1%. También suben las bebidas alcohólicas y el tabaco, un 2,9%, y restaurantes y hoteles, un 3%. Están más o menos en línea con la media. Pero luego hay dos áreas que se disparan. A ver, La primera es la salud, que sube un 3,7%, pero la que realmente destaca es el transporte, con una subida del 5,1%. un 5,1. Es más del doble que la inflación general. Claramente, moverse por el país es uno de los principales focos de presión. Es una cifra muy potente, pero me gustaría ir a lo concreto, porque es ahí donde se nota el impacto real. Por ejemplo, en alimentación, ese 1,1% parece bajo, pero ¿es una subida generalizada o hay productos específicos que se han encarecido una barbaridad? Ese es un punto crucial. No, para nada es una subida generalizada. Dentro de ese 1,1 se esconden picos muy llamativos en productos básicos. Por ejemplo, Los datos mencionan, por ejemplo, que la carne de cebú subió un 9,5% en un año. Y el pescado seco o ahumado, otro pilar de la dieta local, un 5,1%. claro, no es que el pan suba unos céntimos, son productos de consumo diario para muchísimas familias que se encarecen de forma muy notable. Exacto. Una cosa es el promedio y otra el producto que compras cada semana. Y si eso pasa con la comida, con el transporte que ya partía de un 5,1, imagino que los detalles serán todavía más extremos. Mucho más. Las cifras dentro del transporte son drásticas. El transporte marítimo y fluvial de pasajeros subió un 11,3%. Un 11,3. Y el aéreo un 10,7%.
E incluso la compra de vehículos automóviles subió un 10%. O sea que tanto el viaje diario como la inversión en un coche o moverse entre la parte continental y la isla se han vuelto prohibitivamente más caros. Así es. Y luego está la salud, el otro sector que destacaba. Sí, ¿qué vemos ahí? Ahí encontramos uno de los datos más duros, en mi opinión. Los servicios de dentistas aumentaron un 11,5% Madre mía. y los servicios hospitalarios un 7,6%. Y pensemos un momento en lo que esto significa. No estamos hablando de un artículo de lujo. No, claro. Un aumento del 11,5% en el dentista puede significar que una familia posponga un tratamiento esencial, con todo lo que eso implica para su salud. Es un impacto directo en la calidad de vida. Lo fascinante al juntar todas estas piezas es el patrón que emerge. Las subidas más fuertes, las que están en los 2 dígitos, como el transporte o la salud, no son de bienes, no son cosas, son servicios. Ajá. Y esto conecta con un dato más profundo del informe. El sector terciario, el sector servicios en su conjunto, experimentó un aumento de precios del 5,9%, una cifra mucho más alta que el 2,4% que se registró el año anterior. O sea, que el verdadero motor de la inflación ahora mismo no está en lo que se produce en el campo o en las fábricas, sino en el coste de los servicios. Exactamente. El coste de la vida está subiendo principalmente porque el coste de moverse, de cuidarse, de comer fuera, se está encareciendo de forma acelerada. Es una inflación de servicios. Y si esto es lo que sube, la siguiente pregunta es ¿dónde sube? Porque me da la sensación, por lo que decías al principio, de que la respuesta no es en todas partes por igual. En absoluto. Aquí es donde la historia se parte en dos y vemos que en realidad estamos hablando de varias economías distintas dentro de un mismo país. A ver, cuéntame, El contraste entre las 2 ciudades principales es brutal. ¿cuál es esa gran diferencia? Por un lado tenemos Malabo, la capital, en la isla de Bioko. Allí la inflación no es del 2,4%, es del 3,8%, Casi el doble. muy por encima de la media nacional. Pero luego te vas a Bata, la ciudad más poblada del país, en la parte continental, y la inflación es de apenas un 0,9%. Un 0,9. Pero eso es prácticamente estabilidad de precios. ¡Prácticamente! Es increíble que en el mismo país, en el mismo mes, existan realidades tan dispares, y supongo que las otras ciudades se moverán entre esos dos extremos. Así es. Para tener la foto completa, Evivain está en un 2,6, muy cerca de la media, Mongomo en un 1,5 y Ebinayong en un 0,7, casi tan bajo como Bata. Pero el eje de la historia es la divergencia entre Malabo y Bata, sin duda. Esto nos obliga a preguntar, ¿por qué? ¿Qué está pasando en la capital que no está pasando en el resto del país? Esa es la pregunta del millón. Si en Malabo la inflación es del 3,8, y ya sabemos que el motor principal son los servicios, imagino que allí el efecto es aún más exagerado. Mucho más. En Malabo, la inflación está siendo arrastrada por un aumento descomunal en el transporte, que sube, atención, un 13,4%. Un 13,4. Eso es el doble de la ya de por sí alta media nacional. Exacto. Y también tiran hacia arriba los restaurantes y hoteles, con un 7,2%. Es, como decíamos, una inflación de servicios y movilidad, pero hiperconcentrada en la capital. Un 13,4% en transporte. Eso no es una cifra abstracta. Intento imaginar por qué. Podría tener que ver con la geografía. Malabo es una isla. Esa es una hipótesis muy razonable. Podría estar reflejando precisamente eso, ser una capital insular donde todo, desde el combustible hasta las piezas de repuesto, tiene un sobrecoste logístico tremendo. Claro, todo tiene que llegar por mar o aire, y eso no ocurre en Bata, que está conectada por tierra y es el gran centro económico del continente. La estructura de costes es radicalmente distinta. ¿Y en Bata? Si allí la inflación es casi cero, ¿qué pasa con el transporte? Pues ocurre exactamente lo contrario. En Bata, el transporte no solo no subió, sino que tuvo una variación anual negativa, bajó un menos 0,4%. ¿Bajó? Sí. Y si miramos solo los datos del mes de enero, los precios en general en Bata bajaron un 0,4%, principalmente porque los alimentos se abarataron ese mes. Esto es alucinante. O sea, en el mismo mes, mientras un residente de Malabo veía cómo el coste de moverse por su ciudad se disparaba, un residente de Bata pagaba un poco menos por la comida y el transporte. Son dos mundos. Dos mundos económicos paralelos.
Lo que esto sugiere con mucha fuerza es que las cadenas de suministro, las presiones de la demanda, la propia estructura del mercado local es completamente diferente. No se puede analizar el país con una única cifra. Imposible. Tienes una economía insular, de capital, muy presionada por los servicios y la logística, y otra continental, más blande y con dinámicas de precios mucho más estables, al menos en este momento. Entonces, si ampliamos la perspectiva más allá de las ciudades, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuánto de esta inflación viene de fuera y cuánto se genera dentro? Los informes suelen distinguir entre productos importados y locales. ¿Qué nos dicen esos datos? Esa es la siguiente capa de la cebolla, y es muy reveladora. Aquí se observa una tendencia clarísima que nos ayuda a entender el puzzle. Por un lado, los bienes importados. Ajá. El ritmo al que suben sus precios se ha frenado en seco. Pasó de un 3,4% en enero de 2025 a un 2,2% este enero. La presión que viene del exterior, la inflación importada, se está moderando, lo cual es una buena noticia. Significa que el contexto internacional está ayudando, o al menos no perjudica tanto como antes. ¿Y qué pasa con lo que se produce dentro? Ahí la historia es muy diferente. Los precios de los productos locales crecieron a un ritmo del 3,3%, Vale. que es exactamente el mismo ritmo que tenían el año anterior. No hay moderación. Esto nos dice que las presiones inflacionarias internas, las que se generan dentro de la propia economía, son mucho más persistentes, más pegajosas. El problema o el desafío está dentro de casa. Exacto. Y supongo que esto nos lleva de vuelta a los sectores productivos que mencionabas antes. Si la inflación local es la que persiste, tenemos que mirar qué sectores la están generando. Directamente. Es la pieza que lo conecta todo y nos revela lo que parece ser una transformación económica importante. Si miramos los tres grandes sectores, el cambio más radical está en el sector primario: agricultura, pesca, ganadería. ¿Qué ha pasado ahí? Sus precios, en conjunto, han registrado un decrecimiento, una caída del menos 0,1%. Perdona, has dicho una caída. ¿Un menos 0,1? Sí, una caída. Pero, con todo lo demás subiendo, ¿cómo es posible que el sector primario, la comida en su origen, esté bajando de precio? Eso va en contra de toda intuición. Es un dato increíble, sobre todo si lo comparamos con el año anterior. En enero de 2025, este mismo sector tuvo un crecimiento de precios del 11,6%. 1,6. Hemos pasado de una inflación galopante en el campo a una ligera deflación en solo 12 meses. Es un cambio de paradigma. La presión sobre los precios ya no viene de la tierra ni del mar. Es un giro de 180 grados. ¿Y qué hay de los otros dos sectores? Industria y servicios. El sector secundario, la industria, se muestra muy estable. Crece un 2,5%, muy en línea con la media. No hay sorpresas ahí. Pero el gran protagonista, como ya habíamos adelantado, es el sector terciario, los servicios. Que se ha acelerado. Muchísimo. Su crecimiento se ha acelerado de forma considerable hasta el 5,9%. Entonces, la síntesis de todo esto parece muy clara. Clarísima. La economía de Guinea Ecuatorial parece estar en medio de una transición profunda en cuanto a sus fuentes de inflación. La presión se está desplazando. Ya no viene de fuera. Ya no viene, como hace un año, de las materias primas del sector primario, ni tampoco de los bienes que se importan, que se están moderando. Ahora el motor principal, indiscutible, del aumento de precios está en los servicios locales. De acuerdo. Hagamos un resumen de todo lo que hemos desgranado. Partimos de una cifra de inflación nacional que parecía tranquila, un 2,4%. Pero hemos visto que detrás se esconde una historia de profundos contrastes y cambios estructurales. Una historia que, desde luego, no se puede contar con un solo número. Exacto. Por un lado, hemos visto que el coste de la vida está siendo impulsado por los servicios, especialmente el transporte y la salud, con subidas que en algunos casos son brutales, superando el 10%. El dinero rinde menos a la hora de moverse o de recibir atención médica. Luego hemos descubierto que el país vive en, al menos, dos realidades económicas distintas. La de la capital, Malabo, con una inflación de casi el 4%, empujada por esos mismos servicios. Y la de la principal ciudad continental, Bata, donde los precios están prácticamente congelados, con una inflación inferior al 1%. Y finalmente, la gran conclusión. Parece que estamos asistiendo a un cambio estructural en la economía. La inflación ya no viene de fuera ni del campo, sino que se está generando internamente.
en el sector servicios. Una presión que viene de lo local y de lo intangible. Es una fotografía muy detallada que va mucho más allá del titular. Totalmente. Y si unimos todas estas piezas, nos queda una reflexión final, una pregunta para el futuro. Estamos viendo que el coste de los servicios se acelera, mientras que la inflación de los bienes importados se modera y la del sector primario llega incluso a caer. Esto nos obliga a preguntarnos por el impacto a largo plazo de este modelo. Adelante. Si los servicios, que son intensivos en mano de obra y a menudo tienen menos competencia, continúan encareciéndose a este ritmo, ¿qué implicaciones tendrá para el poder adquisitivo real de la población? Especialmente para aquellos cuyos salarios no crezcan al mismo paso. Y a un nivel más macro, ¿es sostenible una economía donde la presión inflacionaria se concentra tan fuertemente en el sector no productivo de bienes? ¿Qué nos dice esto sobre los desafíos para desarrollar una economía nacional más diversificada y menos dependiente, no solo de las materias primas, sino también de una inflación interna que podría estar erosionando la competitividad?